Nada, todo tuyo, Jaime. Muy bien, se me escucha bien, ¿no? Sí, se te escucha bien. Se me escucha y se me ve, ¿no? Sí, De perfectamente. acuerdo. Muy bien, pues buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a ti y a ti, Loli, y a la Cámara de Comercio por permitirnos organizar este evento junto con el Grupo Solitium, sobre todo para un tema tan importante como es estas dos leyes, que, bueno, en breve, lo veremos en un rato, pues van a cambiar nuestra forma de trabajar en las empresas, ¿no? Van a afectar a nuestro modo de operar en cuanto a los registros de facturación, en cuanto a las facturas. Y ha habido 3 reformas, hemos esperado a última hora y, bueno, ha habido los problemas que ha conllevado los problemas que ha conllevado en ese momento y, por tanto, en este caso tenemos que anticiparnos y todos estos cambios no se hacen en 2 días, es decir, es una cuestión que se realiza a lo largo de una serie de meses, ¿no? Para podernos adaptar. Entonces, bueno, antes de nada presentarme, yo soy Jaime López, soy especialista de software. Tenía que estar en mi lugar Miguel Ángel, que es el director de línea de negocio, pero por un tema personal no pudo. Yo soy igual de bueno, dice él. Vale, soy especialista de software para el grupo Solitium, ¿no? Ya tengo una experiencia de más de 10 años. Y bueno, hacer una pequeña introducción. Yo creo que la mayor parte de vosotros ya conocéis lo que es el grupo Solitium. Nos conocéis principalmente, por lo que era conocido, era principalmente por el tema del printing, fundamentalmente el printing profesional, todo el tema de impresión 3D. Pero bueno, nosotros ahora, precisamente por eso estoy aquí, ya estamos dando una visión 360 de la empresa, ¿no? Tenemos 51 oficinas y damos servicios desde software hasta computing y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ¿no? Esto fue fruto de distintas adquisiciones que se hicieron y que permitieron lo que es dar ese servicio total, ¿de acuerdo? Mi unidad es la unidad de software, es decir, yo estoy especializado en un software que me imagino que conoceréis, que es SAGE, que es un programa es un programa de gestión a nivel de empresas. Y de hecho en España es líder, ¿no? En cuanto a número de empresas que llevan la gestión y por otro lado en cuanto a cuentas que se gestionan a través de él. Y por otro lado, nosotros en eso somos el primer partner, ¿no? Como distribuidor, y de hecho tenemos desarrollos propios para él. Vale, sin más, lo único que quería comentaros es cuál es el objetivo del Grupo Solitium, ¿no? El objetivo del Grupo Solitium en esta transición, esta transformación digital es ayudaros, tanto a empresas como a profesionales, ¿no? Adaptarnos en este cambio normativo, sobre todo en base a lo que es nuestra experiencia. Y sin más, entro porque sé que tenemos poquito tiempo y quiero ser lo más escueto posible y en una primera parte daros toda la información. Y hay una segunda parte donde voy a desarrollar un poquito más sin entrar en la parte técnica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente esto va vía un reglamento técnico que está pendiente de lo que es su aprobación, pero bueno, lo que es la forma y realmente las obligaciones que hay, realmente ya están recogidas, lo que es en el proyecto, ¿no? En la propuesta. Sé que hay mucho ruido, y sabéis que hay mucho ruido en la prensa acerca de estas novedades de la ley antifraude, de la ley Crea y Crece, y realmente luego cuando hablas con la gente sobre este tema no tiene conocimiento ninguno, pese a toda la información que se dio. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido, ¿no? Entonces, tanto en la prensa como en la radio como en la televisión se habla mucho, pero no se explica realmente cuáles son las obligaciones, que realmente las obligaciones son muy sencillas de explicar. ¿Vale? Realmente son 4 ideas que tenemos que tener. ¿Qué pasa? Que hay mucho ruido porque se empieza a hablar de, por un lado, la ley antifraude, tienes la ley Crea y Crece, esos reglamentos que están pendientes de ese desarrollo y conceptos que salen como el software certificado, si tenemos que tener el software certificado, si las facturas tienen que tener un QR, qué es la huella o por qué hablan de eso, de la interoperabilidad, que incluso no soy capaz de pronunciarlo, qué son los plazos de pago, por qué es tan importante ahora los plazos de pago, qué es Verifactu. Aquí lo que se va a producir sobre todo es una modificación en el reglamento de facturación y en el reglamento de IVA, que son los que van a estar afectados. El reglamento de facturación va a seguir rigiendo lo que son la forma que tienen que tener las facturas, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esa idea vamos nacen lo que son estas 2 leyes. No las voy a leer, obviamente, vamos a explicar qué quieren decir, ¿no? Lo que aquí sí quiero dejar claro es una cosa.
Esto es una transposición de una directiva europea. Por tanto, se va a tener que aprobar, se va a tener que desarrollar. Evidentemente está muy vinculado a todo lo que son las ayudas, los fondos europeos evidentemente ahora están funcionando y está muy vinculado a todo lo que es el acervo comunitario. Y por tanto sabemos que cuando hay una transposición de una directiva europea nosotros tenemos que publicar la ley y su reglamento para adaptarnos lo que es a la normativa. Entonces, evidentemente va a afectarnos y evidentemente vamos a tener que implantarlo. Y esto no va a haber una demora en cuanto a esto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los dos aspectos importantes o lo que tenemos que comentar? Por un lado, la ley antifraude, esa que fue publicada en el año 2021. Las dos ideas fundamentales básicamente es que todos los profesionales, todas las empresas, ¿vale? Todas las personas cuya actividad económica sea pues, la venta de bienes o bien la prestación de servicios, tienen que tener, aparte, en cuanto entre en vigor, un software de facturación que esté certificado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir certificado? Luego lo explicaremos. Pero ese software certificado lo que va a hacer es, va a impedir que se puedan manipular, alterar, anular, eliminar facturas sin dejar ningún tipo de huella. Eso que hablamos de la trazabilidad de las facturas. Todas las facturas tendrán que estar numeradas y no puede desaparecer una factura. Si tenemos 1, 2, 3, 4, la 4 no puede desaparecer y sigue funcionando el programa, ¿de acuerdo? Van a estar numeradas, a haber una trazabilidad y una correlación entre ellas. Y por otro lado, ese software va a estar comunicado con la administración tributaria. ¿Vale? Puede ser, luego lo veremos, puede ser a petición, puede ser de manera automática, pero tiene que estar habilitado para estar comunicado con la administración tributaria. Estas son las dos ideas de la ley antifraude. Y por otro lado, la ley Cree y Crece, que digamos que es un paso más. ¿Y qué nos viene a decir esta ley? Que las empresas y los particulares, que digan, las empresas y los profesionales, los autónomos, tienen que tener un software y una plataforma que les permita emitir y recibir facturas electrónicas y entre ellos, es decir, entre empresas y empresas, empresas, autónomos, 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 es decir, negocios B2B, es decir, de negocio a negocio, no de negocio a particular inicialmente, y a través de una plataforma validada, ¿de acuerdo? Eso también lo veremos. Con estas ideas ya podría terminar, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de las consecuencias, pero con estas ideas es lo que quiero que quede claro. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué dice la ley? ¿Qué habla de la exposición? ¿Qué dice la exposición de motivos de la ley? ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues la lucha contra la morosidad, todo el tema de la digitalización, que es el impulso a la digitalización de las empresas, la lucha contra el fraude, la protección al consumidor. Y evidentemente va a afectar, como hemos visto, tanto a empresas como a autónomos, ¿vale? Y aquí son las ideas de la repercusión que va a tener a las empresas y a los autónomos. Primero, en cuanto al tema del software, evidentemente lo que he hablado, tiene que ser un software certificado. Por otro lado, no podemos ese software no nos va a permitir ni modificar ni eliminar facturas que ya están emitidas. Y por otro lado, tiene que estar comunicado o bien automático o bien a petición de la administración tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si Fernando y Fernando, Paco y Paca tienen una ferretería y viene alguien por la puerta y nos pide, oye, necesito una llave inglesa y se la entrega, le emite la factura, oye, que no era esta la que te pedí. Lo que no puedo hacer es lo que hacíamos antes, o en un bar. Cojo, rompo la factura, emito... No. Eso se terminó. Porque afecta a todo tipo de empresas, no solo a las grandes, sino también a las pequeñas. Igual que en un bar, tú entras en un bar y pides una Coca-Cola y se equivoca a la hora de etiquetar, rompe el ticket, eso ya no va a servir. ¿De acuerdo? Porque va a quedar registrado. Entonces tiene que emitir lo que ya teníamos que hacer hace tiempo, emitir una rectificativa. ¿De acuerdo? ¿No se hace? Bueno, hay veces que no se hace, pero hay que hacerlo. Y asimismo este software lo que tampoco nos va a permitir es llevar, que luego veremos, aquello que le llamaban las contabilidades paralelas o el software de doble uso, que podríamos tener, bueno, entre comillas, una contabilidad B, C, D, E, de la empresa A, B, C, D. Eso se terminó. Los software a partir de ahora no lo van a permitir. ¿De acuerdo? También va a cambiar, evidentemente, las estructuras de lo que son las facturas físicas, que luego veremos que en la mayor parte de los casos realmente la única factura va a ser en el caso del particular, ¿no? La única que se va a poder emitir en físico. Pero esa factura va a cambiar su estructura, porque va a tener un código QR que va a recoger lo que es la trazabilidad de toda esa factura, al igual que una huella de la factura.
es decir, las facturas van a estar encadenadas, ¿vale? Y todas ellas van a permitir una trazabilidad de cada una de ellas. Por otro lado, se acabó el tema de hacer facturas en Word, hacer facturas en Excel. Uy, ¿qué es factura electrónica? Me pongo un PDF y le pongo una firma. No. La factura electrónica, primero, no se va a poder enviar ni por correo ordinario ni por email. Se tienen que emitir las facturas electrónicas a través de plataformas que estén validadas. Y la figura de la plataforma, la figura de la firma, perdón, de la factura electrónica, realmente es un archivo con una serie de codificaciones, etcétera, etcétera, y tienes que tener un software que te permita interpretarlo. No son PDFs, ¿de acuerdo? Y luego, ¿en qué va a afectar? Evidentemente nos va a afectar en varias cosas a lo que es el día a día. Por un lado, con la administración, porque vamos a tener que realizar una comunicación y control de los cobros y los pagos. Evidentemente, otra de las cosas que veremos después es que también va a haber un control del estado de lo que son las facturas. Es decir, la administración y tú vas a tener que recoger si esa factura está o bien aceptada por parte del cliente, o bien rechazada, o bien pagada. ¿De acuerdo? Por otro lado, vamos a tener que hacer una diferenciación entre clientes, porque en las relaciones profesionales, en las compraventas profesionales, evidentemente rige la factura electrónica. Y en las relaciones entre empresa y cliente habrá casos en que sí y habrá casos en que no. Eso lo veremos. Por otro lado, con esto ya terminaría, ¿eh? Con esto ya os podríamos terminar aquí solo viendo el calendario. Pero quiero dar un poquito un paso más, sobre todo por lo que incluye lo que son los reglamentos que están en proyecto, pero que van a ir adelante. Y matizar un poquito las cosas. Hay una parte técnica, pero bueno, la voy a pasar un poquito por delante, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, la ley antifraude, ¿vale? La ley antifraude, súper rápido, no solo está hablando de software. Cuando se publicó en el año 2021 hablaba de muchas más cosas y muchas más novedades que ya están. Una buena parte de ellas están en vigor. Habla, por un lado, de lo que son las valoraciones que se realizaba para el tema del impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales. Otra novedad, se terminaron las amnistías fiscales, algo que diga otra cosa el Tribunal Constitucional. Por otro lado, pues hablaba es decir, que a la hora de publicar la lista de morosos también venían lo que eran los responsables solidarios, una reducción en el tema de las sanciones, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, nos quedamos con el punto 6, ¿no? Que son los requisitos del software y contabilidad que regían ahora. Y vuelvo a repetir lo que quiere decir, es decir, lo que dice esta ley, la ley antifraude, es que prohíbe el software de doble uso, ¿de acuerdo? Ese que permitía tener contabilidades paralelas, etcétera, etcétera. Y es más, ese software tiene que estar certificado. ¿Cómo se va a certificar ese software? Ya lo dice el reglamento, el proyecto de reglamento, y evidentemente ese software certificado no va a ser una homologación. Y aquí este punto es muy importante. Va a ser una declaración responsable, un papelito, en donde se reconoce que ese software está certificado y cumple lo que viene establecido en la ley por parte del fabricante. Pero el empresario y lo que es el profesional tiene la obligación de exigir esa declaración. Y es lo que le va a cubrir de cara a las posibles responsabilidades, o bien administrativas, civiles o penales. ¿De acuerdo? Tenemos que exigir esa declaración responsable. Y además hay otra cosa. En todas las versiones, cada vez que haya una actualización, cada vez que haya una versión distinta, tenemos que exigir esa declaración responsable, ese certificado. ¿De acuerdo? Por otro lado, evidentemente, ese software va a cumplir, para no poder hacer alteraciones, omisiones y todo esto, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y hay una cosa, todo software, obviamente, que es una cosa que se me puede escapar, todo software, entendemos que todo software, colecciones antiguas que no tienen soporte, que el fabricante ya no existe o que ya no está ofreciendo ese servicio y ya no tenemos soporte por parte de nadie, ese software no va a estar certificado. Evidentemente, deduzco que nadie lo va a certificar. Otra cosa distinta es que hables con el fabricante y finalmente decida que lo va a certificar. Pero evidentemente va a tener que hacer modificaciones en el software. Y si son programas muy, muy antiguos, habría que revisarlos si se pueden validar. ¿De acuerdo? ¿Qué criterios va a cumplir ese software? Por un lado, integridad, es decir, nuestro software y nuestra contabilidad tiene que cuadrar. Eso es obvio, ¿no? Por otro lado, legibilidad.
evidentemente para que la administración pueda acceder a lo que son a los datos, conservación, hay que recordar que debemos de conservar los datos al menos durante 4 años, efectos fiscales, la trazabilidad, vuelvo a incidir, del tema de las facturas, que puedan dejar huella y que pueda haber la factura correlativa, accesibilidad e inalterabilidad, que volvemos a reconocer lo mismo. Hablando del reglamento, que es el que está pendiente, ¿no? Lo que he avanzado antes, la certificación del software, ¿no? Es decir, las empresas desarrolladoras tienen que emitir, no pueden comercializar, evidentemente, para evitar problemas, un software que no esté certificado. Y evidentemente las empresas y profesionales tienen que tener ese software, su software tiene que estar certificado para evitar, evidentemente, lo que es la manipulación de las facturas y tiene que estar capacitado, ¿vale?, para enviar lo que son los registros a la administración tributaria. La finalidad, lo que hemos venido hablando. Mil gracias. La finalidad. Lo que hemos venido hablando, ¿no?, en la parte de la ley antifraude, lo que viene en la exposición, que evidentemente es la lucha contra el fraude, que es el principal punto. Por otro lado, la protección, lo que es al consumidor, y la digitalización, que es lo que se está pretendiendo estos años impulsar por parte de la Comunidad Europea y los diferentes estados. ¿A quién alcanza? A todas las empresas. ¿Hay unas exclusiones? Sí. Para Galicia no afecta en cuanto a lo que son territorios forales y Canarias, pero sí afecta en cuanto a las empresas que ya estén acogidas al SII, al Sistema de Información Inmediata. ¿Por qué? Esas empresas, digamos, que ya tienen un pasito avanzado, porque ya están enviando cada 4 días todos los registros de facturación. Entonces, digamos que ya tienen un pasito avanzado, pero al final se van a tener que adaptar a todo lo que estamos disponiendo ahora. ¿De acuerdo? Luego, sanciones, evidentemente, para el desarrollador, que sigue comercializando y sigue certificando y sigue dando soporte a ese software, 150.000 euros por ejercicio y software vendido. Por otro lado, para las empresas afectadas, que o bien tengan un software que no esté certificado y estén operando con él, o bien que hayan alterado un software certificado. Si tú alteras un software para que no cumpla lo que dice la ley, evidentemente también hay una sanción en el ámbito administrativo. Y entendamos, no tengo aquí a ningún penalista, pero podemos entender que también hay otro tipo de responsabilidades en distintos ámbitos civiles y penales, obviamente. Y serían unos 50.000 euros por ejercicio. ¿De acuerdo? Por otro lado, ese reglamento de facturación, ¿a qué va a afectar? Obviamente va a afectar a nuestro flujo de facturación, a nuestra forma de trabajar, a nuestra organización y evidentemente a nuestra comunicación con la administración tributaria. El flujo, obviamente, vuelvo a repetir lo mismo, lo que nos viene a decir es que no vamos a poder ni eliminar ni modificar facturas, tendremos que emitir las correspondientes rectificativas. Todas las facturas van a tener que llevar un código QR con una huella en la factura y todas las facturas van a tener que estar encadenadas. Y de cara a lo que es a nivel organizativo, vamos a tener que tener la obligación de lo que es facturar a través de un software certificado y si os dais cuenta de lo que estoy hablando de la ley antifraude, esta, la otra no, la ley crece no, pero esta en principio afecta solo a las facturas emitidas, obviamente, porque estamos hablando de todas las que estamos emitiendo, no de las que se reciben. Esa la que afecta es a la factura electrónica en la parte de la ley que crece. Luego, por otro lado, tiene que estar comunicado con la administración tributaria. Aquí tenemos dos formas y quiero hacer un matiz. El software tiene que permitir la comunicación con la administración tributaria, bien automáticamente o bien a petición de la administración tributaria, ¿vale? Pero siempre va a tener que permitirlo, lo vamos a ver después. Y aquí hago un matiz. Si nosotros optamos por hacerlo a petición de la administración tributaria, una de las cosas que puede ocurrir es que, a diferencia de la que está comunicada automáticamente, la que es a petición, eso no nos libra de una inspección a petición de la administración. Y nos puede permitir el caso, de hecho, por el reglamento se hacía una referencia, pero se deduce que puede entrar un inspector de Hacienda, junto con un técnico de informática del cuerpo de informáticos de la administración tributaria o de otro departamento, y entrar a revisar tu software. Con lo cual, dependiendo, obviamente, me imagino que no irán a todos, pero a lo mejor irán a alguno
o de manera aleatoria. Por eso no hay que jugarse en este sentido, ¿de acuerdo? Por otro lado, la parte que hacía referencia a la comunicación automática. Hay un término que ya hablábamos antes, que se escucha ya por ahí y a veces aparece en la prensa, que es Verifactu, ¿no? Y hablan de software, ¿qué es software Verifactu? Software, Verifactu, para simplificarlo, viene siendo una calificación que hace la ley. Es una calificación que hace la ley a determinados software o de determinados sistemas de información o de emisión de facturas que nos permite, ¿vale? Emitir facturas que sean verificables, ¿de acuerdo? Son un tipo de facturas que dentro de su registro va a venir o la término Verifactu o factura, no sé qué, no sé cuánto, verificable, ¿no? Viene ya en el reglamento lo que van a tener que incluir, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos que va a tener que cumplir ese software? Lo que hemos hablado, obviamente, lo que hace referencia la ley antifraude, todo lo de impedir omisiones, alteraciones con los principios de integridad, legibilidad, conservación, pero ese software Verifactu da un paso más allá y lo que permite es una comunicación fluida con la administración tributaria a través de una serie de a través del reglamento que establecerá pues el tipo de comunicación que habrá, el tipo de archivos, que la administración nos va a informar, al igual que creo, si mal no recuerdo, pasa con el sí, cómo ha sido esa recepción, si ha sido aceptada, rechazada, este archivo está bien, este archivo está mal, este registro está bien y tal. Nos va a dar una validación, aceptaciones parciales o rechazadas, ¿de acuerdo? Y además, esa comunicación de registros, esa remisión de registro, tendrá que cumplir una serie de requisitos para que sea continuada, segura, etcétera, para que se haga automáticamente. Y lo que decía, el software tiene que cumplir el requisito. Siempre. Otra cosa es que decidamos si lo queremos en automático o si lo queremos a petición, ¿de acuerdo? El software tiene que estar preparado para comunicarse automáticamente. Luego nosotros decidiremos si, bueno, mejor que sea la administración tributaria la que nos pregunte, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente, para el receptor, hombre, que automáticamente esa factura la puede verificar, ¿vale? Puede verificar en línea lo que son todas las facturas. Si el proveedor está cumpliendo lo que son los requisitos fiscales. Y además, es que, claro, si esa factura, al poderla descargar, la puede integrar de manera rápida lo que son sus registros, ¿de acuerdo? ¿Ventajas para el emisor? Evidentemente, te evitas, si lo tienes en modo automático, digamos que te evitas menos inspecciones de la administración tributaria. Y además, bueno, son otras cuestiones, pero bueno, evidentemente facilita lo que es el volcado de todos esos registros, aparte de los libros que ellos disponen, o de la parte del IVA o de la parte del IRPF. Y por otro lado, bueno, pues que no tienes que andar firmando electrónicamente todo lo que son las altas, las anulaciones de lo que son los registros de las facturas. Es decir, da más velocidad, digamos, automatiza más los procesos, ¿no? A ver, ¿por qué te bloqueas? Vale. Yo hasta aquí hablaríamos de la ley antifraude. Ahora entraría lo que es en la parte de la ley Crea y Crece, ¿no? Aquí voy a intentar ir un poquito más rápido y explico por qué. Porque realmente la ley Crea y Crece lo que nos viene a decir, porque digamos que es un poco más compleja, lo que nos viene a decir es que las empresas y los profesionales en sus relaciones, entre ellas lo que comenté antes, tienen que disponer de un sistema, es decir, de un software y de una plataforma que le permita emitir y recibir facturas electrónicas. ¿De acuerdo? Y con eso ya nos quedamos, ya está. Pero sí es cierto que la cosa se complica un poquito más cuando empezamos a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque ya nos dice que, bueno, en las relaciones entre la empresa con particulares habrá algunos casos que también. ¿Cuáles son esos casos? Pues esos casos son cuando son empresas que prestan servicios públicos de especial relevancia o bien cuando el Estado decida que ese sector en concreto va a tener que realizar esa emisión o recepción, disponer de esa recepción o emisión de facturas electrónicas para particulares, ¿de acuerdo? Ese software ese software el software nos va a permitir informar de lo que son el estado de las facturas, si están pendientes, si están pagadas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, es un detalle importante que hace referencia a la interconexión y a la interoperabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo tener un software,
y contratar la plataforma que yo quiera para enviar y recibir. Mi cliente puede tener otro software o mi proveedor puede tener otro software y otra plataforma, ¿vale? Pero el hecho de que tengamos plataformas distintas y software, ¿vale? No nos puede suponer un sobrecoste, ¿de acuerdo? Por eso hablan de que la interoperabilidad gratuitas, ¿no? Es decir, que se conecten y no puede haber un sobrecoste ni por parte del software ni por parte de la plataforma, ¿vale? Tiene que haber libertad en ese sentido. En cuanto a la interconexión, cada uno pagará su plataforma y su soporte y su software, obviamente. Por otro lado, vamos a tener, obviamente, que sea cliente o ex cliente, guardar las facturas electrónicas durante 4 años, por si nos la reclama y la ha perdido. Y por otro lado, lo que había hablado del servicio de empresas que prestan servicio público de especial relevancia, ¿no? ¿Cómo ha de ser esa facturación? Evidentemente partimos de los requisitos de Perifactu, que hemos hablado, que no se faltan las facturas, de todos los requisitos de integridad, etcétera, etcétera, y una fácil conexión con la administración tributaria. Y por otro lado, lo que nos establece lo que nos va a establecer el reglamento que viene recogido es que para que se entienda que es una factura electrónica, tiene que ser emitida y recibida electrónicamente. Si yo recibo, es decir, si yo emito una factura electrónica y luego la imprimo, esto no es una factura electrónica, obviamente. Si la hemos impreso, automáticamente ha perdido el carácter de electrónico. Y es un detalle que lo remarcan bastante, ¿eh? Es decir, tiene que estar en soporte electrónico. Por otro lado, otra de las cosas que va a exigir la administración tributaria es la autenticidad y la integridad de la factura electrónica, ¿de acuerdo? Que esos sistemas garanticen esas condiciones. Y es cierto que se habla de que, bueno, que me lo han preguntado, oye, que hablan de que va a haber un mini software, una mini conexión con la administración, que bueno, para determinadas empresas, sí, pero ojo, para una o dos facturas, es decir, una persona que tiene una o dos facturas, pues sí, pero ojo, una o dos facturas, no que tú emitas una o dos facturas, porque también tenemos que tener en cuenta la recepción. Puedes tener dos o una factura, pero si recibes varias, ¿cómo las vas a leer? ¿En qué soporte las vas a leer? Esa es la gran duda que tienen ellos. Esto solo es para la conexión, para emitir una o dos facturas, nada más. ¿De acuerdo? De hecho, está pendiente de desarrollo y aún no se sabe esa figura que va a haber. ¿De acuerdo? Por otro lado, otro de los detalles, y de ahí se habla de lo de la morosidad, la lucha contra la morosidad, etcétera, etcétera, de la ley 13. El reglamento lo que dice es que, el proyecto de reglamento lo que está diciendo es que esa conexión, esa plataforma, ese software, tiene que recoger una serie de requisitos técnicos que nos permita verificar, por un lado, la fecha de pago de esas facturas, ¿vale? Si se está cumpliendo los plazos. Y por otro lado, el periodo medio de los plazos, el periodo medio de los pagos, ¿no? De los plazos de pago. ¿Por qué? Para cumplir, porque ahora era difícil controlarlo, la ley de antimorosidad. Hasta ahora parece que no se estaba cumpliendo. Y esto es un medio eficaz para controlar realmente. ¿Y esto a quién controla? Es decir, evidentemente puede beneficiar a la administración, pero nos beneficia a nosotros como empresarios o como profesionales, de cara a medir lo que es la solvencia de los clientes, ¿de acuerdo? Y por otro lado, esa sanción, en el caso estábamos hablando de la ley antifraude de 50 y 150.000 euros, en la parte de la ley CREA y CRECES hasta 10.000 euros, y hace referencia a cuando estés obligado a facilitar esa factura electrónica, o bien cuando estás obligado a conservarlas y no las facilites a tus ex clientes, pues te aplicarán una sanción que puede llegar a esos importes, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco repetir exactamente lo mismo que lo que estábamos hablando de lo que es la obligación por parte de los empresarios y los autónomos, y vuelvo a recargar la interoperabilidad. No nos pueden cobrar un sobrecoste por el hecho de elegir distintas plataformas y distintos software. Y por otro lado, la diferencia de plazos que veremos posteriormente. Luchamos contra la morosidad con esta finalidad de la ley, y otra de las finalidades es la digitalización. Y evidentemente abarca a todas las empresas, ¿no? También afecta lo que es, de nuevo, a nuestro flujo, a nuestra organización y a nuestros sistemas, ¿de acuerdo? Evidentemente, lo que hablé al principio, vamos a tener que diferenciar entre clientes, entre empresas y particulares.
vamos a tener que hacer un control de los pagos y de los cobros. De cara al receptor, lo que hemos hablado, tenemos que controlar el estado de esa factura, si está aceptada, rechazada, pagada. Y por otro lado, de cara a la organización, afecta al emisor y al receptor. Al emisor en cuanto va a tener la obligación de emitir lo que son las facturas electrónicas entre empresas. Y el receptor, que si le emiten una, va a tener que tener un sistema para poder procesarlas. ¿De acuerdo? Y por otro lado, a nivel de sistemas, obviamente vamos a tener que disponer de una comunicación electrónica y vamos a tener que disponer de ese software y de esa plataforma, digamos, de comunicación de las facturas. ¿De acuerdo? Los calendarios. Bueno, hay una parte que se conoce y hay otra que no, ¿no? Una es fruto de la hipótesis, aunque ya tenemos un poco más de certeza, y otra ya está publicado, ¿no? La ley antifraude se publicó en el 2021 y la ley Crea y Crece se publicó en septiembre del 22. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que dice la Administración? Lo que dice la Administración es que el reglamento, en cuanto a la ley antifraude, de momento, primero voy a hablar de la ley antifraude. El reglamento se calculaba que se iba a publicar en el mes de junio. Ya se ha terminado el periodo de consultas, etcétera. Simplemente, digamos que queda en maquetarlo y publicarlo, ¿no? Quedan ahí un par de consultas pendientes, pero bueno, que ya estaría. Quizás se retrase hasta julio, ¿no? Y es el que hace referencia pues, al software de antifraude y a la parte de Verifactu, ¿no? ¿Cuándo entraría en vigor? Bueno, no quiero dar muchas vueltas. Cerrándolo, y para que sea más fácil explicarlo, porque ahí el reglamento hace varias referencias, 12 meses. Es decir, en julio del 2024 ya tenemos que tener ese software adaptado y tenemos después del periodo voluntario de Verifactu, ¿de acuerdo? Por otro lado, la ley Crea y Crece. Se calculaba que iba a ser a la par que la ley antifraude, pero después de las últimas que hemos visto, las últimas comunicaciones y la última información que se ha venido recibiendo, se calcula que se va a retrasar un poquito más la parte de la factura electrónica y se calcularía para otoño de este año, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo entraría en vigor? La ley Crea y Crece establece dos plazos de obligación. Las empresas que facturan más de 8 millones ya tendrían en octubre del próximo año que empezar a cumplir los requisitos de la factura electrónica. Y el resto de las empresas y autónomos en octubre del 2025. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos estos cambios en octubre del 2025 todas las empresas tienen que estar facturando software certificado y facturación electrónica. ¿De acuerdo? Sí es cierto que hay distintos escenarios, no quiero entrar mucho en detalle aquí porque la cosa se complica. Pero sí es cierto que dependiendo de dónde partimos, pues bueno, ya tenemos cosas avanzadas. Aquellas empresas que tienen el sí, pues tienen un escenario. Las que no son sí y ya tienen Verifactu, bueno, pues ya han tenido un paso avanzado. Y hay otras empresas que no tienen Verifactu, evidentemente que no. ¿Por qué? Porque hay partes de los requisitos del software y evidentemente, como ven, hay partes de recibir y emitir facturas electrónicas, etcétera, que ya están cumpliendo algunos. Pero lo que tenemos claro es que hay un horizonte, que es en el 2025, y a partir de ahí todo el mundo va a tener que poder comunicar las facturas electrónicas, tiene que estar comunicado con la administración pública y el software tiene que estar certificado. ¿De acuerdo? Nada, simplemente un detalle que me dijeron que comentara, que es referente a ayudas y al kit digital. Kit digital. Bueno, llevamos ya tiempo con él. Se ha ampliado el plazo y evidentemente para este tipo de cuestiones obviamente se puede utilizar, ¿no? Lo que sí es cierto, y no por lo que diga aquí, es cierto y fruto de mi experiencia en este tiempo, parece que es complicado conseguirlo. Pero bueno, es complicado. Hay que preguntar. Pero bueno, hay que preguntar y hay que saber cómo hacerlo para ayudarte en este cambio, en esta transformación digital. Si es cierto que hay una serie de conceptos destinados a la parte de la digitalización del software que se podría aplicar, pero es cierto que parece que se está retrasando. No sé si es pues porque no se gestiona bien o no lo sé. No lo sé, pero bueno, sí es cierto que se está retrasando. Y por eso, bueno, paralelamente al tema del kit digital que se pueda realizar, a mayores, SAGE, ¿vale? Puso ha dispuesto lo que es un fondo
de 7 millones a fondo perdido, a mayores de lo que es el tema del kit digital, que viene fundamentalmente a 3 cosas, ¿no? Primero, obviamente, a dar asesoramiento, ¿no? Para hacer lo que es ese cambio de transformación digital. Formación, formación, formación. Todo cambio en el software necesita de formación. Y esto quiero recalcarlo mucho, y lo recalco cada vez que hablo con un cliente. Formación. Hay que tener conocimiento a la hora de entrar con un software y a la hora de trabajar con él. No podemos saltarnos lo que es la formación. Sí, ya sé de contabilidad, ya sé de facturación. Este es otro software distinto. Y por muy fácil que sea y tenga una curva de aprendizaje muy rápida, necesitas formación. ¿Por qué? Para en muy poco tiempo poder adaptarte a ese software y sacarle el provecho que realmente tiene, ya que te vas a invertir en él. ¿De acuerdo? Y por otro lado, pues evidentemente, pues fondo, es decir, aparte de una bonificación que pueda tener, que tiene SAGE a fondo perdido, ¿no? Sin tema de trámites ni demoras. Por tanto, asesoramiento, bonificaciones y desarrollo. ¿De acuerdo? Y ya está. Espero que no haya sido muy tostón, ¿eh? Bueno, creo que todavía estamos vivos. Entonces, voy a dejar, independientemente de que tengáis asignado un comercial de Solitium, al cual le podéis preguntar y pedirle información para que os facilitemos, os dejo un QR a los que estáis vía web y a los que estáis aquí, por si queréis realizar cualquier tipo de consulta, pregunta, duda, sugerencia y sobre todo si me queréis calificar, que eso es lo más importante, y que digáis lo tostón que fue esto y qué podemos mejorar, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, no sé cuánto tiempo llevamos, bueno, me he pasado un poquito, pero podemos abrir un periodo de preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta vía web, no sé cómo funciona esto. Hola, buenos días, Jaime. Hay A una ver, a ver. consulta. A ver, Sí, ¿me escucháis? más o menos. Sí, hay una consulta en preguntas y respuestas. Sí. No sé si te la puede mostrar mi compañero por si no me escuchas bien. Sí, la leo. Mi pregunta son 2. Por un lado, ¿qué pasa con los RPs de las empresas? Cada uno tendrá su propio software que comunicará con la administración pública o trabajarán con uno externo. Por otro lado, para los autónomos, ¿es posible que la solución sea que las asesorías, gestorías tengan un software y emitan estas facturas? A ver, evidentemente, primero, empiezo por la segunda. Si tu asesoría te está emitiendo y recibiendo de lo que son tus facturas, pues claro, es la gestoría y la asesoría la que tiene que hacerlo. A fin de cuentas, lo tienes delegado en él, ¿no? Pero si tú estás recibiendo facturas, independientemente de la gestoría, vas a tener que disponer de ese software. Y por otro lado, la primera pregunta que nos hace referencia a qué pasa con los RPs de las empresas, cada uno tendrá su propio software y comunicará. A ver, aquí hay dos temas. Primero es el software que tú tienes y luego la plataforma de emisión y recepción de facturas. El software lo que tiene que hacer es que esté certificado, que cumpla lo que son los criterios de no poder alterar, etcétera, etcétera y tal. Y tiene que estar comunicado con una plataforma que es la que emite y recibe esas facturas electrónicas. ¿De acuerdo? Creo que queda explicado. ¿Alguna más? Las envía y las recibe. Las envía y las recibe. Sí. Envía, repite, no. Claro, tú tienes el RP, tú tienes una plataforma, ¿no? ¿Quién hace el paso de tal? Desde el RP. La plataforma lo que hace es comunicar. ¿De acuerdo? Si tienes un software ya en ese momento y el software está certificado, estás en condiciones de tienes que. A ver, hay un tema con el tema de la certificación. Mientras no esté el reglamento publicado, aquí no se. Yo he escuchado a alguno ya decir, mi software está certificado. Está preparado para la certificación, pero el software solo se va a certificar cuando esté publicado en los reglamentos. Es igual que esas plataformas, ya hay un proyecto de reglamento donde vienen recogidas qué plataformas van a estar admitidas. Ya hay un listado. De hecho, si entráis en internet y buscáis, en el proyecto ya aparece el listado de las que están. Y hay algunas que están pendientes de eso. Las que van a aparecer en el reglamento van a aparecer las plataformas. El software no, porque el software, lo que hablamos, es una declaración responsable. Cada uno se certifica. Luego seguramente habrá un portal donde veas todo el software que esté con declaración responsable. Seguramente alguien hará la tarea de esta web de recogerlo y ver cuál está certificado. ¿Alguna más?
Espero que no, porque eso quiere decir que lo hice muy bien. No sé si hay alguna más. Espera, no, yo creo que no. No, por escrito no. No, por escrito. Por escrito no. Eso quiere No decir que veo lo hice más. muy bien. En Bueno, el de chat, todos. no sé, en el chat tampoco. Vale, pues eso quiere decir que lo hice muy bien, que tengo a todo el mundo muy aleccionado. Entonces, lo que quiero decir es, cualquier duda, por favor, no solo a nosotros, pero bueno, si tenéis un comercial de Solitium, o a mí o a cualquiera, informaros. Y hay una cosa, es el último mensaje que quiero decir. Sé que hay mucho ruido con el tema, bueno, el reglamento se va a postergar. Porque es que me lo han preguntado 3 veces este tema. El reglamento se va a postergar porque el gobierno está en funciones. Pues mal. Quien te ha dicho eso, la teoría no está muy bien enfocada. Porque sí es cierto que esos dos platos son orientativos, pero el hecho de que el gobierno esté en funciones no retrasa lo que es la publicación del reglamento. ¿Por qué? Aquí me voy a sacar la parte purista, pero básicamente es porque, a ver, el gobierno esté o no en funciones sigue teniendo la potestad reglamentaria. Y los gobiernos en funciones, sí es cierto que pueden seguir emitiendo reales decretos, que es de donde nace un reglamento. Y normalmente esos reales decretos son por urgencia, etcétera, etcétera, cuando el gobierno está en funciones. Pero cuando un real decreto hace referencia a un reglamento que es de carácter técnico, que no tiene ninguna intencionalidad política, el gobierno en funciones lo ha hecho, lo hará y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Sobre todo porque hay una obligación de la Unión Europea y, por tanto, se va a tener que emitir dentro de lo que son los plazos. Y, de hecho, para sustentar esto, normalmente, y el gobierno no se coge las manos, ya hay jurisprudencia sobre este tema por parte del Tribunal Supremo y la doctrina ya se pronunció. De hecho, hay varios comentarios sobre el tema de reglamentos y sobre el tema de reales decretos. Ha habido muchísima jurisprudencia. Y sobre todo, en este tema no hay duda. Vale, hay debate siempre a nivel doctrinal, pero no hay mucha duda, porque ya el Tribunal Supremo se posicionó y dijo a nivel técnico. Si trabaja, bueno, estamos hablando de un programa que es un antiguo programa que es de Sajo. Bueno, es un tema, bueno, esto lo tendríamos que hablar aparte porque esto es un tema interno, pero bueno, os puedo contestar. Preguntan si tienes Contaplus, ¿con quién hay que contactar? Bueno, Contaplus lo conocéis, era un antiguo programa que, fruto de las distintas adquisiciones por parte de SAGE, acabó dentro del grupo SAGE. Vale, Contaplus, vamos, ya tenía que estar, pero bueno, se va a descontinuar, obviamente porque no se va a adaptar a esto. Habrá varias posibilidades dentro de SAGE, pero para contactar, a ver, la regla general es, si tú tienes el distribuidor que te vendió el software, contacta con ese distribuidor, si todavía está y te sigue dando soporte. Si no, pues habla con SAGE o habla con nosotros. Pero si tú tienes un partner asignado, siempre hay que ir al partner, a la persona que te vendió o te implantó el software. ¿De acuerdo? ¿Nada más? Lo hice muy bien, eso quiere decir. Me quiero autoconvencer. Muy bien, pues muchas gracias por todo. Me quiero autoconvencer. Pues muchas gracias por todo, Loli. No sé si quieres decir Muchas algo más. gracias a ti, Jaime. Nada, ¿no? Simplemente comentarles a los asistentes que en los próximos días le mandaremos una encuesta, que agradecemos que nos respondan para saber en qué podemos mejorar. Y nada, muchas gracias. Una jornada bastante informativa. Interesante. No, interesante, porque poco a poco va a llegar a todas las empresas. Entonces, hay que machacar mucho con esto, que esto no se hace en 2 días. Esto es una cosa que, a ver, cualquier adaptación, y aparte de los que tenéis software ya lo sabéis, cualquier adaptación, cualquier cambio que se lleva a cabo, no son 2 días, ni 15, ni un mes. Y sobre todo si vas a implantar un software nuevo, ya sabes de qué va el tema. Entonces hay que preverlo. Y yo, consejo mío, esto no hay que esperar al 1 de julio. Esto antes del 1 de enero hay que tenerlo preparado. Antes del 1 de enero. Por lo menos ya cerrado. Otra cosa es que, bueno, el periodo. Pero esto hay que tenerlo ya cerrado, ¿de acuerdo? Antes de iros de vacaciones, empezar a hacer preguntas. Bueno, Loli. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Y bueno, gracias a los asistentes. Y gracias por también, la claro. atención. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias.